Soy el doctor Guillermo Donaire Vázquez, neurólogo, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Esta es una disertación sobre las cefaleas para el curso de neurología del- de la Facultad de Medicina del año 2024. La cefalea o dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes, tanto a nivel de medicina general como en neurología. A veces no es expresado como tal por los pacientes esta molestia que se localiza en el cráneo. En otras ocasiones utilizan otros adjetivos, otras denominaciones como pesadez, como palpitación, como, como que la cabeza crece o que va a explotar. Sin embargo, no lo consideran como dolor. Eh, Exactamente no hay unos límites que pueden diferenciar lo que es una algia facial o un dolor en la cara o un dolor cervical con el dolor de cabeza, ya que comparten muchas veces el territorio de dolor. Es decir, puede haber un dolor cervical que va hacia la región occipital o viceversa, o un dolor, por ejemplo, ocular o dolor a nivel de la frente, que es un límite impreciso, podríamos decir, que podemos considerarlo como parte de un dolor facial o como parte de una cefalea. La localización en el cráneo del dolor o una cefalea no necesariamente significa que el dolor provenga de estructuras que están ahí localizadas. Pues hay dolores faciales o cervicales mayormente que tienen una irradiación hacia el cráneo y el sitio donde está el problema no es exactamente el cráneo. Algo bastante frecuente es el dolor de dientes, más de la arcada superior, que irradia hacia el cráneo. Es uno de los 10 síntomas más frecuentes en medicina general y prácticamente el 100 de personas alguna vez en su vida han sufrido dolor de cabeza. Las mujeres sufren más de dolor de cabeza que los hombres, casi le duplican en frecuencia, principalmente la cefalea o dolor de cabeza recurrente. Este es un estudio bastante antiguo en el cual se hizo un estudio epidemiológico en relación a la cefalea. Se preguntó a los pacientes o a las personas si habían tenido dolor de cabeza en el último año. Un 78% manifestó que sí, efectivamente habían tenido dolor de cabeza en el último año. Eh, Tomaron analgésicos de libre uso un 24%, más o menos una tercera parte de estos pacientes que manifestaron que habían tenido cefalea. Consideraron que su cefalea era muy intensa, un 9,1%, es decir, más o menos un tercio de los que habían tomado analgésicos. Eh, un 1,6% solamente consultó a un médico general y solamente el 0,27% había considerado hacer o hizo la visita a un especialista. Muchas veces el dolor de cabeza lleva a la consulta médica pensando que tienen usualmente un tumor o tienen un aneurisma o tienen meningitis según lo que le dijeron sus vecinos o familiares. Esta posibilidad de la causa de su dolor de cabeza es lo que, y el temor a tener estas enfermedades,
es lo que le lleva a buscar consulta médica. Usualmente, si la cefalea es una cefalea autolimitada, pues el paciente simplemente descansa o no es de mucha intensidad, sigue haciendo sus cosas y desaparece. Cuando ya la intensidad es un poco más molesta, pues toman los analgésicos, muy intensa, es un tercio como había mencionado, y cuando ya la cefalea tiene un poco más de tiempo de duración y no calma con los analgésicos, entonces comienzan a pensar en ir a un médico y obviamente después una cantidad de ellos al especialista. Debemos recordar cuáles son las estructuras sensibles al dolor. Las estructuras las podemos dividir en intracraneales, las que están dentro de la bóveda craneana, o las extracraneales. Las intracraneales son los senos venosos y la porción distal de las venas que terminan o afluentes de estos senos venosos. Las arterias de polígono de Willis y la porción proximal de las grandes arterias que nacen de allí. La dura madre, la base craneana y el tentorium, que es el que separa la región supra e infratentorial. Las arterias meningias tienen inervación dolorosa. En las extracraneales, todos los vasos superficiales, la musculatura epicraneal y obviamente la piel. En faciales, la órbita y su contenido, la mucosa de las fosas nasales y senos paranasales, las arcadas dentarias, eso es algo bastante obvio, y mucosas de la cavidad oral, la naso y la orofaringe, oído externo y oído medio. Muchas veces el dolor de los vasos intracraneales es referido a una zona de la cabeza. Así tenemos los vasos que se encuentran en la base, van principalmente a la región orbitaria o a la región occipito cervical. Las de los senos venosos van usualmente a la región temporal superior y los vasos meningios a la región temporal media. Aquí también vemos, por ejemplo, el seno de los senos venosos van hacia la región frontal. Acá algo importante, la superficie superior del tentorium va también a la misma, irradia la misma región. Las de la región infratentorial pueden ser holocraneales o u occipitos cervicales. ¿Y quiénes inervan estas estructuras que son sensibles al dolor? En la región supratentorial, principalmente el nervio oftálmico, el B1 del trigémino, y contribuyen también los nervios maxilar superior e inferior, es decir, de la segunda y tercera rama del trigémino. En la región infratentorial, el glosofaringeo, el nemogástrico y las dos o tres primeros nervios cervicales. Esto estamos hablando de las estructuras intracraneales. Eh, Más o menos la inervación sensitiva superficial del cráneo, vista posterior, acá tenemos el nervio oftálmico en la parte media, parieto occipital, el nervio occipital mayor o nervio de Arnold, que es la rama del segundo nervio cervical en la región occipital ipsilateral, los ramos posteriores de los nervios cervicales en la línea media, en la región cervical, ya sería un problema más de cefalea más de cervicalgia que de cefalea. El occipital menor en la región occipitomastoidea, el nervio auricular mayor que inerva la región mastoidea y parte lateral del cuello, y los nervios supraclaviculares que inervan la parte relacionada con los trapecios. En la vista lateral tenemos las tres ramas del trigémino. La primera es la que inerva tanto lo superficial como lo profundo en la cavidad craneana.
La segunda rama o nervio maxilar superior inerva, perdón, la cara, como ustedes saben, parte de la región temporal superior, el nervio maxilar inferior o mandibular, la arcada dentaria inferior y parte de la región del pabellón auricular y conducto auditivo, el nervio auricular mayor que viene de los nervios cervicales, la región infraauricular, el nervio occipital mayor que ya lo hemos mencionado, y así. El diagnóstico de la cefalea y la etiología de esta se lleva a cabo básicamente por la anamnesis. Eh, ¿Qué es lo que no debemos de dejar de preguntar o de saber e indicarlo en la historia? La edad del paciente y la forma como comenzó su dolor de cabeza. Precisar la localización y si existe irradiación de este dolor. El patrón temporal, es decir, es más en las mañanas, más en las tardes, más en las noches, eh, es interdiario, viene cada mes, la intensidad, las características o cualidad. Aquí hay una variedad de adjetivos que pone el paciente para describir su dolor de cabeza. Y debemos de pedirle que nos dé una descripción de esa cualidad para tener una precisión mejor. Como había mencionado inicialmente, a veces dicen, es un adormecimiento. Uno le pregunta, ¿es dolor? No, sí es dolor, pero es un adormecimiento. Entonces, no precisan bien la cualidad. O dicen, siento como que la cabeza creciera y eso me molesta. Y es un dolor como si fuera a explotar su cabeza, etcétera. ¿Qué síntomas o signos asociados al dolor de cabeza? Hay náuseas, vómitos, intolerancia a la luz, al sonido, eh, hay algunas alteraciones visuales, hay algún problema en los miembros, etc. ¿Qué hace de que aparezca el dolor? Por ejemplo, el acto sexual, el ejercicio, alguna bebida, alguna comida. ¿Y qué es lo que hace que incremente el dolor? Por ejemplo, las maniobras de Valsalva, como son toser, estornudar, cargar peso, agacharse, estornudar. ¿Qué es lo que hace que disminuya la intensidad del dolor? Por ejemplo, pues me quedo en reposo, duermo. ¿Ya? Si hay antecedentes personales, sociales y o familiares relacionados con cefalea, pacientes que tienen familiares que también sufren de dolor de cabeza o tienen alguna enfermedad que puede estar relacionada con este problema. Y por último, ¿qué medicación han estado recibiendo para este dolor de cabeza? Si se han automedicado, han ido a la farmacia y han preguntado sobre un medicamento y les han dado. eh, Han consultado ya a un médico y se les indicó algún tratamiento. Entonces, para no olvidarnos qué es lo que debemos preguntar, existe una mnemotécnica bastante conocida que es Alicia Peca. Lo primero es aparición, localización, intensidad, cualidad o características, irradiación, atenuantes y agravantes, periodicidad o la relación en el tiempo, la edad de inicio, los concomitantes que le acompañan el dolor de cabeza y los antecedentes personales y familiares. Dentro de los atenuantes podríamos poner también la medicación recibida. El curso de la cefalea es importante porque nos habla nos da una pista diagnóstica del paciente, ¿no?
Hay las cefaleas que son leves, moderadas o severas, esta es la línea de la intensidad, la vertical, ya. Pueden ser aguda, un solo dolor de cabeza y desaparece, con o sin tratamiento. La aguda recurrente, que cada cierto periodo de tiempo aparece, puede ser varias veces en el mismo día, varias veces entre días o varias veces entre meses. Ya. La crónica progresiva, que va incrementándose su intensidad progresivamente y cada vez responde menos a los analgésicos. Y la crónica no progresiva, que es un dolor de cabeza que ya ellos mismos lo conocen y que siempre es igual. Uno de los primeros acercamientos diagnósticos que nosotros debemos de hacer en las cefaleas viene a ser diferenciar las cefaleas primarias de las cefaleas secundarias. La cefalea primaria es aquella en la cual no existe un aparente daño o una causa específica, mientras que la cefalea secundaria podemos ubicar una causa específica no solamente en la anamnesis, sino también con el examen físico y o exámenes auxiliares. La prevalencia global estimada de dolor de cabeza activa, este es de un estudio reciente, fue de 52%. Aquí se le preguntó al paciente si había tenido cefalea en el último mes. Cada día un 15 o 16% de la población mundial tenía dolor de cabeza. Entonces, fíjense la magnitud del problema que existe, ¿no? Muchas veces es un dolor de cabeza que no es eh, un problema serio, un problema de que tenga un pronóstico malo, pero es una molestia que está bastante frecuente en la población. Y este es el estudio del año 2022 donde vieron pues la prevalencia de la cefalea en total, de la migraña, de la cefalea tensional y aquellos que tuvieron dolor de cabeza más de 15 días por mes. Sacaron en rangos de edades y la media con su intervalo de confianza. Igual aquí el diagnóstico de migraña, que si fue definitivo o probable según el CIE-10 y la suma de ambos, ¿no? Este algoritmo, que no recuerdo exactamente de dónde lo adapté, es un algoritmo que resume mucho de la conducta que debemos de tener ante un paciente con cefalea. Comienza con que el paciente viene a nuestra consulta y nos dice que tiene dolor de cabeza. Obviamente hay que hacer la anamnesis, como habíamos mencionado, y saber si hay signos de alarma mientras nosotros vamos haciendo la anamnesis, ese Alicia Peca que había mencionado. Y dentro de la anamnesis encontramos, o del examen físico encontramos signos de alarma, entonces debemos necesariamente excluir una cefalea secundaria y considerar referir el médico general a un médico especialista. Si no hay signos de alarma, continuamos en el examen físico. Si hay el examen, principalmente el neurológico, es anormal. Si es anormal, nuevamente debemos de excluir cefaleas secundarias y considerar referir al especialista que corresponde. Si el examen neurológico es normal y no hay signos de alarma, entonces la probabilidad de que exista una cefalea primaria es bastante alta. Entonces vamos a ver los criterios diagnósticos y decimos,
nos preguntamos si existen características que no son usuales, que no son las que se ven mayormente en los pacientes con cefalea primaria. Por ejemplo, un paciente con cefalea hemicraneal, fotofobia y fonofobia que nos hace pensar que tiene una migraña, pero comienza su dolor de cabeza a los 60 años. Eso es un criterio que nos dice esto probablemente no sea migraña. Entonces, si hay características inusuales, entonces consideremos que puede ser una cefalea secundaria y considerar referir al paciente. Si no hay características inusuales, entonces lo tratamos como si fuera cefalea primaria. Dentro de ellas, lo más frecuente que se ve en medicina general viene a ser las cefaleas tensionales y la cefalea, la migraña. Entonces, si seguimos este orden, haciendo una prolija anamnesis, un buen examen general, incluyendo obviamente lo neurológico, entonces podemos hacer la evaluación y tratamiento de las cefaleas en la atención primaria. Es importante escuchar a nuestro paciente. El paciente nos dice su enfermedad. A veces por cuestiones de tiempo no sabemos escuchar y entonces las características que debemos de eh, observar en la anamnesis no las tenemos. Entonces hace de que después digamos, bueno, tiene dolor de cabeza, pero no me oriento a nada. Y la mayoría da cualquier analgésico y los manda a su casa, sin haber visto si tiene signos de alarma, sin haber hecho el examen prolijo, sin ver si es que hay características inusuales. Simplemente le dan un analgésico y dicen cefalea EAD, cefalea de etiología determinada. Entonces debemos aprender de nuestros pacientes, debemos escucharlo porque ahí está la clave del diagnóstico. ¿Y cuáles son esos signos de alarma? La cefalea crónica que cambia de características, esta que siempre era de una forma y que después se agrega algo adicional o cambia su intensidad, su periodicidad, la presencia de concomitantes, etc. La cefalea persistentemente unilateral en el mismo lado. Si bien puede ser un problema de migraña, pero esto de todas maneras nos debe hacer pensar que puede haber un problema secundario. La cefalea severa de inicio súbito. Bien. Esto de acá, obviamente, lo sacamos por la anamnesis y esto nos debe hacer eh, prestar mucha atención porque puede ser una cefalea secundaria. Cefalea con examen neurológico anormal. Obviamente, si no hacemos el examen neurológico no vamos a poder saber si es normal o anormal. Entonces, es necesario que nosotros hagamos un buen examen neurológico. Cefalea que interrumpe el sueño. El paciente, el dolor de cabeza le despierta al paciente. Esto de acá no es un dolor de cabeza eh, frecuente, pero nos indica de que puede haber un problema secundario. Cefalea que aparece con el esfuerzo físico. De todas maneras, la migraña puede aparecer por el esfuerzo físico, pero nos obliga a ser más acuciosos y buscar causas secundarias. Cefalea que inicia en el adulto mayor de 50 60 años, que comience con cefalea, así tenga características, vamos a ponerlo las peculiares de una cefalea primaria, nos obliga a pensar que puede haber un problema secundario. Y la cefalea que inicia en pacientes con antecedentes de cáncer o de infección por VIH.
Entonces, cualquiera de estas, no quiere decir que debe tener todo, sino cualquiera de estos signos de alarma o red flag, como le llaman algunos, nos debe hacer pensar que puede haber una causa secundaria. Entonces debemos ser más prolijos en nuestro examen. En algunos pacientes es necesario hacer exámenes auxiliares para descartar un problema secundario y estar seguros de que estos signos no son parte de una cefalea secundaria. Existe una clasificación internacional de la cefalea, la tercera clasificación que fue eh, puesta a disposición en el año 1918, ya hace un buen tiempo. Aquí está el link para poderlo eh, em, bajar. Es libre, esto está en español, ¿ya? Y de donde hemos sacado esta clasificación. Nosotros no debemos de quedarnos en cefalea etiología a determinar. No es un diagnóstico que sirva de mucho. Es como decir dolor abdominal de etiología a determinar. No hemos dicho nada. Sabemos que tiene un dolor abdominal y punto. Y eso también lo sabe el paciente. El dolor de cabeza también sabe el paciente que tiene, por eso está acudiendo con nosotros. Entonces, si nosotros le ponemos como diagnóstico que muchas veces el médico general interconsulta a neurología con cefalea EAD o algunas veces pone cefalea intensa EAD. Entonces, no hemos hecho gran avance en el diagnóstico. Por lo menos debemos de diferenciar entre cefalea primaria y cefalea secundaria. La etiología de la cefalea es muy grande. Como lo vamos a ver ahora, solamente voy a hacer una breve recorrido de lo que es la clasificación. Acá tenemos, el primer grupo viene a ser las migrañas, que viene a ser una cefalea primaria y tiene diferentes eh, diagnósticos más precisos como es migraña sin aura, migraña con aura, la migraña crónica, complicaciones de la migraña cuando que se encadena crisis epilépticas, migraña probable. Este diagnóstico lo ponen en esta clasificación que no había en la clasificación anterior, en la cual no cumple todos los criterios, pero tiene alta probabilidad de serlo. Y los síndromes episódicos que pueden asociarse a la migraña. Entonces, dentro de la migraña tenemos estos grandes grupos y dentro de ellos también se puede subclasificar. La cefalea tensional o tipo tensional es también una cefalea primaria, que es la episódica infrecuente, la episódica frecuente, la cefalea tensional crónica y nuevamente el diagnóstico de cefalea tensional probable, que fue introducido en esta última clasificación. Cefaleas trigémino autonómicas también son cefaleas primarias, dentro de ellas la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la cefalea neuralgiforme unilateral breve con inyección conjuntival y lagrimeo o el síndrome de Sunk, la hemicrania continua, cefalea trigémino autonómica probable. De ellas, lo que más frecuentemente se encuentra está la hemicrania paroxística y la cefalea en racimo. Otras cefaleas primarias, en este grupo hay cefaleas que necesariamente hay que hacer una buena evaluación para descartar formas secundarias. Por ejemplo, la cefalea tusígena primaria es aquella que aparece con la tos, pero la tos es una especie de maniobra de Valsalva
y eso puede ser una causa secundaria. Entonces tenemos que agotar toda en nuestra evaluación todas las causas que pueden secundarias de cefalea eh, despertada por la tos para después decir que sea una cefalea toxígena primaria. Entonces, estas cefaleas son usualmente las que son diagnósticos de exclusión, es decir, debemos de haber descartado fehacientemente una causa secundaria. Cefalea por esfuerzo físico primaria, cefalea por actividad sexual primaria, cefalea en trueno primaria, es una cefalea intensa de inicio brusco. Cefalea por crioestímulo, es decir, por tomar una bebida, el helado, por estímulos fríos. Cefalea por presión externa. Son, por ejemplo, las mujeres que usan vinchas, algún aditivo en el cráneo, uso de los lentes en la cabeza, el uso de un casco, vinchas, eh, gorros, la cefalea punzante primaria, la cefalea numular, es una cefalea bastante relativamente frecuente, ¿no? El paciente siente dolor en una zona pequeña de su cabeza y lo indica con un dedo, ¿no? Aquí es, doctor, donde me duele. Y de ahí viene su nombre, cefalea numular, que significa que es la cefalea que está en un sitio del tamaño de una moneda. La cefalea hípnica, la relacionada con el sueño, y la cefalea diaria persistente de Novo. Nuevamente, la mayoría de estas son cefaleas primarias que se hacen los diagnósticos por exclusión. De aquí, de la quinta grupo de cefaleas, vienen las cefaleas secundarias. La cefalea atribuida a traumatismo craneal o cervical, ¿no? Acá tenemos un traumatismo cervical, acá un traumatismo craneano, obvio. Bien. Las cefaleas atribuidas a trastornos vascular craneal o cervical, por ejemplo, las hemorragias intraparenquimales, las hemorragias epidurales, subdurales, etc. Las hemorragias por malformación arteriovenosa. Cefaleas atribuidas a desórdenes intracraneales no vasculares. Aumento de la presión líquido cefalorraquídeo, a baja de la presión líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, a postpunción lumbar, a neoplasias intracraneanas, a inyección intratecal, a las crisis epilépticas, a malformaciones de la unión cráneo-cervical, como la malformación de Chiari, entre otros. Cefaleas atribuidas al uso o a la abstinencia de sustancias. Cefalea inducida por el uso de exposición de sustancias o por abuso de ellas o por la abstinencia de ellas. Bien. Algunos medicamentos, como por ejemplo, existe la cefalea por abuso de analgésicos, el uso de sustancias o la típica resaca, ¿no? Cefaleas atribuidas a infecciones que pueden ser tanto infecciones sistémicas como por infecciones intracraneales. Por ejemplo, una amigdalitis puede dar dolor de cabeza sin que sea una infección intracraneal. Una infección por herpes virus, obviamente, una meningitis herpética da dolor de cabeza, esa es una infección intracraneal. Cefalea atribuida a desórdenes de la hemostasia, por ejemplo, la hipoxia, con el típico dolor de cabeza en el soroche, la cefalea por diálisis por cambios osmóticos bastante rápidos, atribuida a la hipertensión arterial, que es lo que muchos pacientes consideran como su signo de que son hipertensos. Sin embargo, la hipertensión muchas veces no da síntomas, muchas veces. Cefalea atribuida al hipotiroidismo, al ayuno,
a problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca y a otros desórdenes de la hemostasia. Cefaleas que eh, es- son atribuidas a desórdenes en estructuras extracraneales, de los huesos del cráneo, desórdenes del cuello, la cervicoartrosis, por ejemplo, desórdenes de los ojos, una conjuntivitis, un glaucoma o una hipertensión ocular, desorden de los oídos, la otitis bastante frecuente como causa de cefalea en niños, a trastornos nasales de los senos paranasales, la sinusitis, trastornos de los dientes bastante frecuente y estructuras relacionadas a las encías, por ejemplo, la alteración o la artritis de la articulación temporomaxilar también es bastante frecuente. Inflamación del ligamento estiloideo, no muy frecuente, y otros desórdenes localizados en estas zonas. Tenemos también las cefaleas atribuidas a desórdenes psiquiátricos. Son los desórdenes de somatización y las cefaleas a otros problemas psiquiátricos ya de tipo psicótico. Las neuropatías craneales dolorosas y otros dolores faciales, acá tenemos la neuralgia de trigémino, la neuralgia del glosofaringio, la neuralgia del nervio intermedio, la neuralgia occipital de Arnold, la neuritis óptica, etc. Por último, tenemos otras cefaleas, o penúltimo, otras cefaleas que son las cefaleas no clasificadas en otro lugar y las cefaleas no especificadas. Recalco que el diagnóstico de la cefalea se basa en la anamnesis y debemos de hacer una buena anamnesis y un examen clínico general, incluyendo obviamente el neurológico, eh, buscando causas secundarias principalmente. Y vuelvo a repetir, el diagnóstico se escucha en la cefalea, esto es mucho más relevante. Ahora, ¿qué exámenes y para qué pedir exámenes auxiliares o complementarios en paciente con cefalea? Uno es excluir causas orgánicas, es decir, excluir problemas secundarios que hemos repasado en forma sucinta mientras revisamos la clasificación de la cefalea. Descartar comorbilidad que pueda complicar la cefalea y su tratamiento. Por ejemplo, un paciente eh, am, tiene hipertiroidismo, que tiene cefalea, tenemos que ver si ese hipertiroidismo está controlado o no está controlado, saber si no hay una causa hipofisiaria de su hipertiroidismo, entonces debemos de pedir exámenes para excluir esta posibilidad, ¿no? Establecer un basal para el inicio de tratamiento y escribir contraindicaciones del mismo. Es una indicación relativa. Medir niveles de medicación para tener el cumplimiento, absorción y uso del paciente. Poco se hacen, más los hacemos en los pacientes con epilepsia. Y aquí vamos a comenzar a describir algunas cosas, algunos puntos importantes de las cefaleas primarias. Y comenzaremos con la migraña. Como ya a mis alumnos les he dado el link y ya han podido bajar la semana pasada la clasificación de la cefalea, no me voy a detener a leer, vamos a ponerlo de esa manera, los criterios diagnósticos. Pero es una cefalea bastante frecuente, una cefalea primaria bastante frecuente. eh, Más de 30 millones de personas en Estados Unidos tienen uno o más ataques de migraña al año. La mayoría son mujeres. Mm,
Es más frecuente. Estas son estadísticas de Estados Unidos. En raza blanca, costo total pues es bastante alto. Y es de los costos totales significan no solamente los costos de diagnóstico y tratamiento, sino los costos principalmente por descanso médico. Es decir, el paciente que tiene estos problemas, pues deja de trabajar, no hay producción y esto es un costo para la nación. La migraña con ahora se ve que puede aparecer más temprano en los varones y en las mujeres en la edad usualmente donde comienza la menarquia. Y la migraña sin aura es en una edad un poco más adelante en el varón, niño, y en las mujeres ya en la adolescencia. No es una regla a rajatabla, pero nos puede guiar. Acá tenemos la frecuencia de migraña en mujeres, ya, de aparición de la migraña en las mujeres y en los hombres. Como vemos, pues la frecuencia es menor en hombres que en mujeres, un poco más tempranamente aparecen en los hombres que en las mujeres. La prevalencia por áreas geográficas, miren que existe una cierta diferencia cuando, que puede ser por errores estadísticos o por un subregistro que debemos de tener en cuenta, pero la diferencia entre mujeres y hombres siempre se mantiene en todo el mundo. Sin embargo, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica es donde hay más cefalea y le sigue en tercer lugar Europa. Esto es un resumen de lo que es el, am, control central y periférico del dolor en la cabeza, que nos sirve para poder conocer la fisiopatología de la migraña. Hasta ahora existen numerosas teorías de cómo se origina el dolor de cabeza. No voy a entrar, creo, en mucho detalle, pero ustedes saben que a nivel medular y en el tronco encefálico se encuentran las neuronas y en el ganglio raquídeo o en el ganglio de Gasser, en el caso del trigémino, se encuentra la primera neurona de la vía dolorosa, llega al núcleo principal, en este caso el núcleo descendente y el núcleo protuberancial del trigémino, y de ahí va la prolongación de la segunda neurona va hacia el tálamo, hacia el núcleo ventropóstero medial, y de allí llega la corteza sensitiva que ustedes conocen. Esa es la vía que conocemos del dolor. Sin embargo, existen unas colaterales que dan hacia estructuras que están en el tronco encefálico, en el hipotálamo, que van a hacer de facilitadores o inhibidores de esta vía. Así tenemos el locus coeruleus, tiene una importante función dentro de lo que es la regulación de la entrada de esta vía dolorosa. También la sustancia gris periacueductal, el núcleo dorsal de Rafe, el núcleo de RAFE gigantocelular, el núcleo de RAFE medial, etcétera, que todos son la mayoría son de la sustancia reticular del tronco encefálico, también tienen una acción que es controladora de esta vía dolorosa. Por otra parte, en el núcleo del trigémino, aparte de dar la vía dolorosa, existe una correlación con los núcleos
vegetativos, principalmente parasimpáticos, en este caso del vago, que van a también hacer una regulación periférica de la entrada del dolor. Aquí tenemos un vaso sanguíneo que es inervado para el dolor, como habíamos visto en las primeras diapositivas, y existen pues teorías acerca de esto. Una teoría era que el problema se iniciaba por una inflamación neurógena. Esa teoría tiene mucho tiempo, en la cual se decía de que había una alteración a nivel de las paredes del vaso y de su inervación que hacía que se liberen una serie de sustancias algógenas y que éstas iban a estimular esta vía dolorosa y obviamente la aparición de las manifestaciones de la cefalea. Eh, Actualmente se considera eh, desde el punto de vista de fisiopatología que existe la teoría central. Esta es la teoría periférica, esta es la teoría central. Que hay una alteración en la función de la corteza o del hipotálamo. Son dos teorías, unos consideran que comienza en la corteza, otros consideran que inicia en el hipotálamo, que alteran la regulación de la entrada de la vía del dolor. Al haber esta alteración en la regulación, hace de que fácilmente se vuelva más sensible o pueden entrar con más facilidad estos impulsos por la vía del dolor, y esto desencadenaría que se produzcan las sustancias a nivel de la unión neurovascular. Dentro de ellas hay dos sustancias que son importantes desde el punto de vista terapéutica, que es el CGRP, que es una sustancia eh, eh, denominada proteína relacionada con el gen de la calcitonina, y la otra es una proteína relacionada con la activación de la adenociclasa a nivel de la pituitaria o hipófisis. Entonces, este CGRP, que lo vamos a ver en la terapéutica, se encuentra en muchos niveles. Antes solamente en los primeros estudios se decía que estaba solamente en la unión neurovascular. Sin embargo, se sabe que también está en la corteza, en el hipotálamo, en la sustancia gris periacuautal, en el tálamo, incluyendo también a nivel del ganglio del trigémino. Entonces teníamos la teoría vascular muy antigua que decía que la vasoconstricción era el inicio, pero no se sabía cuál era la causa de la vasoconstricción y la vasodilatación. Era la segunda parte de la fisiopatología de la migraña. Entonces había una teoría vascular pura, que el problema era vascular, que había un problema entre vasoconstricción y vasodilatación que producía los síntomas o la manifestación en la migraña. Después la teoría trigémino-vascular o teoría periférica, que es la que había mencionado, y la teoría central, que es la que les he mencionado últimamente, que el origen puede estar en la corteza cerebral o en el hipotálamo. Algo similar, aquí está lo que es el sistema trigémino-vascular, que está el núcleo espinal trigeminal, donde llega, este es los vasos durales o vasos intracraneales. Aquí está el CGRP, importante,
la liberación de neurotransmisores lleva a que se produzca una liberación de células mastoides que producen un proceso inflamatorio que a su vez lleva a que se libere este CGRP. Ah, continuamos. Y esta es parte de la teoría central, donde dentro de ella es la que más tiene adeptos, es la teoría hipotalámica, en donde una disregulación a nivel del hipotálamo hace de que los centros que hemos visto que están en el tronco encefálico relacionados con el sistema reticular, hacen de que no haya una inhibición de la entrada del dolor. Esto activa el sistema trigeminal y se produzca lo que se denomina la neuroinflamación aséptica. La disregulación hipotalámica lleva a una alteración a nivel cortical, principalmente a nivel occipital, que lleva a este fenómeno denominado depresión cortical o que se expande, ¿no? Que es el que tiene que ver con la presencia de aura. La activación hipotalámica anormal es la que tiene que ver con los síntomas premonitorios o prodrómicos. Por eso se considera más esta teoría la hipotalámica. Como que aquí comienza el problema de disregulación, altera a la corteza donde se produce la depresión cortical eh, que se expande y después altera la acción regulatoria de los núcleos reticulares, y eso de acá libera neurotransmisores, activa el sistema trigémino vascular y se produce la neuroinflamación y aumenta la activación de este sistema trigeminal que está disregulado y se produce obviamente dolor. Las características de cómo va una cefalea migrañosa. Puede existir los pródromos, ya, es decir, síntomas que lo pueden sentir hasta días antes del inicio del episodio de dolor de cabeza. Cuando comienzan a desaparecer los pródromos, comienza a ver el aura cuando existe. Algunos pacientes no tienen el aura. Después explicaremos por qué. Y comienza el dolor de cabeza. Va creciendo en intensidad bastante rápido y tenemos el problema de cefalea principalmente. Ya, el aura precede, de ahí viene su nombre de aura, precede al dolor de cabeza. Y tiene algunas características asociadas como son la foto, la fonofobia, náuseas, vómitos, etcétera, que son las características asociadas al dolor de cabeza. Pasada el periodo del dolor de cabeza, existe un periodo que se llama post-dolor de cabeza o postdrómico, en el cual también siente algunas molestias como fatiga, desgano, cambios en el carácter, que pueden durar hasta días. Ese es el curso o la forma de evolucionar de un episodio de cefalea en la migraña, o también le conocemos como ataque migrañoso. No todos están bien manifiestos en todos los pacientes. Hay pacientes que tienen aura, hay pacientes que no tienen aura, de ahí viene la clasificación en estos dos grandes grupos. Aquí trato de resumir todo los acontecimientos relacionados con el dolor de cabeza, de la migraña, en donde el problema principal ya hemos visto que tiene que ver con el tálamo,
el hipotálamo, perdón, que lleva al estado de hiperexcitabilidad occipital y de ahí la depresión cortical propagada, o la teoría cortical que dice que es este estado de hiperactividad cortical lo que lleva a la activación anormal del hipotálamo. Son las dos teorías, la hipotalámica y la cortical. Bien. Esto hace que la activación anormal del hipotálamo que hay en los pródromos, después viene la depresión cortical propagada que tiene que ver con el aura, y después la activación del sistema trigeminal y la activación de las neuronas no activas en los vasos durales, en la unión trigémino-vascular, y esto nos da el dolor de cabeza. ¿Ok? La inflamación estéril en la unión neurovascular y la vasodilatación. Entonces, pródromos, aura, cefalea, como en la secuencia que se va produciendo las alteraciones a nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, del sistema trigémino vascular, de la corteza y del hipotálamo. Entonces, los pródromos como el inicio del ataque de migraña. Se presenta en un tercio de pacientes aproximadamente, generalmente 24 horas antes o puede ser un poco más. Incluye, por ejemplo, la avidez por dulces, ¿ya? Bostezos, retención hídrica y cambios de humor. Después de esto viene el periodo de aura cuando se presenta también en un tercio de pacientes que puede durar de minutos a hora, usualmente dura 30 minutos. En un 90% son visuales y esto tiene una razón de ser porque la depresión cortical propagada inicia a nivel de la corteza occipital, que nosotros sabemos obviamente que esta es una corteza visual. Que incluye síntomas visuales, escotomas, puede haber los síntomas olfatorios o auditivos que pueden ser ya la fotilofobia y alteraciones del lenguaje. También puede haber trastornos sensitivos y hasta trastornos motores. La cefalea ya es la otra etapa del dolor de cabeza, se presenta pues obviamente en buena cantidad de los pacientes. Pero ojo, hay pacientes que pueden hacer pródromos, aura y no desarrollar cefalea. Usualmente es semicraneal, usualmente es pulsátil, hay vasodilatación de las arterias tanto intra como extracerebrales y aquí vemos pues que el péptido relacionado con el gen de la calcitonina se eleva. Se eleva tanto a nivel de líquido cefalorraquídeo y también hay estudios que están viendo la elevación que se da a nivel de la sangre y que se pueda medir como un marcador bioquímico de migraña. Pasar a cefalea viene el postdromo o resaca. Paciente de cansancio, somnolencia, dificultad para concentrarse, sonofobia. Eso es entonces las características que puede tener un dolor de cabeza migrañoso. Y bueno, vienen los criterios diagnósticos. Primero tenemos que diagnosticar que es una migraña. Estas son las características relacionadas con la migraña sin aura. Como les vuelvo a repetir, no las voy a leer. Ya la tienen ustedes y las pueden descargar fácilmente en internet y esta es la migraña sin aura. Bien. Y acá están también los criterios diagnósticos de la migraña con aura. Las auras, como había mencionado, son auras usualmente visuales, son lo más frecuente. Y existen variantes de la migraña que hemos visto ya dentro de la clasificación.
Ojo, esto de acá es acompañantes migrañosos de la vejez en pacientes mayores. ¿Podemos también tener migraña? Sí podemos tener, pero no es, también es un diagnóstico de exclusión. Debemos de, así tenga características migrañosas, su dolor de cabeza, debemos de tener de excluir necesariamente una causa secundaria. ¿Cuáles son los precipitantes más frecuentes de un ataque de migraña? Los cambios hormonales, esto en la mujer, por eso hay una cierta relación que tienen sus ataques de migraña con la relación, con la menstruación, perdón, previo a la menstruación con o posterior a la menstruación es donde con más frecuencia pueden tener ataques de migraña. El estrés, el sueño excesivo o insuficiente, medicamentos como son los anticonceptivos orales u hormonales, el consumo de tabaco, exposición a luz brillante. Muchos pacientes tienen fotofobia sin tener ataque. Ya son pacientes muy sensibles a la luz y al sonido también. Los olores fuertes también pueden ser precipitantes, un traumatismo no necesariamente un traumatismo severo, un traumatismo leve puede iniciar un ataque de migraña, cambios climáticos, la cinetosis, es decir, a algunos pacientes se les encadena su ataque de migraña cuando van en auto, viajando en auto, en bus, estímulo frío, falta de actividad física, ayuno o comida deshoras, el vino tinto para algunos, alimentos o aditivos, café, aspartame, sacarina, glutamato monosódico, el ajinomoto, cítricos, tiramina que se encuentra en los quesos, las carnes con nitritos que son las carnes asadas, las parrilladas. No quiere decir que todo esto se presente en todos los pacientes o todas las pacientes. Ya. Nuestra anamnesis prolija nos lleva a, y el seguimiento del paciente nos lleva a descubrir si existe un precipitante o podemos descubrir un precipitante, uno o más precipitantes en nuestro paciente. Comorbilidad. Se ha visto una asociación un poco más de lo normal en los pacientes con migraña, con epilepsia, lipoproteína familiar, síndrome Tourette, temblor esencial hereditario, angiopatía cerebral, amiloidea familiar, en ictus, síndrome ansioso depresivo, foramen oval persistente, asma, obesidad y el estrés postraumático. Complicaciones, esta migraña que es episódica con o sin aura se vuelve migraña crónica, es decir, tienen unas cefaleas más de 15 días en un mes por más de 6 meses. Crisis epilépticas desencadenadas por las migrañas, infartos migrañosos y una aura persistente son las complicaciones. ¿Qué te parece desde el punto de vista clínico a la migraña? El aneurisma cerebral, la migraña paroxística crónica, la cefalea en racimos puede parecerse, la hemorragia intraparenquimal, cefalea tensional con contracción muscular, la arteritis temporal, que se ve en personas de edad, el síndrome de Tolosa-Hahn, las meningitis virales y también pacientes con hipertensión arterial, mayormente pacientes de edad. ¿Cuáles son las indicaciones de neuroimágenes en el paciente con migraña? O en general, cefalea severa, la primera o la peor de las cefaleas. Es decir, el paciente tiene por primera vez una cefalea severa o cambió a una cefalea intensa, es un signo de alarma. Cefalea que cambia sus características. Cambios en el patrón de migraña previa. Examen neurológico normal. Inicio de la migraña después de los 50 años. Inicio de cefalea en inmunocomprometido. Cefalea con fiebre, migraña con epilepsia, cefalea diaria persistente de reciente inicio e incremento de la intensidad o frecuencia de la cefalea sin una razón plausible.
Esto es más o menos lo que ve el paciente con migraña, usualmente para uno de los lados que se denomina fortificación, ya, que es el aura visual en el paciente. Igual acá es otro tipo de aura visual. Estos son pinturas hechas por pacientes migrañosos en donde tratan de pintar pues lo que ven en su aura, ¿no? Con respecto a tratamiento, esto ha ido cambiando con los años, eh, con el mejor conocimiento de la fisiopatología de la migraña y se tienen nuevos medicamentos para su tratamiento y su profilaxis. Ojo que no existe un examen auxiliar que apoye el diagnóstico de migraña. Los exámenes auxiliares usualmente son para eh, descartar causas secundarias de cefaleas que tienen características que se parecen a la migraña. Por lo tanto, el examen auxiliar que se va a solicitar está de acuerdo al diagnóstico diferencial que nos hemos planteado y de acuerdo al contexto clínico. No es necesario, aunque los pacientes no se van contentos, no es necesario las neuroimágenes en cuadros característicos como el examen neurológico normal, como habíamos visto en el algoritmo eh, que habíamos presentado inicialmente. Existe algo que aquí probablemente cambie eh, más adelante. Les había mencionado que dentro del ataque de migraña, el CGRP, la proteína relacionada con con el gen de la calcitonina, se encuentra elevado. Inicialmente los estudios se hicieron en líquido cefalorraquídeo y se supo, ¿no?, que los pacientes con migraña realmente tenían elevación de CGRP, mientras que las cefaleas que no eran migrañosas no tenían, aunque no existía un límite exactamente preciso. Pero se considera como un marcador bioquímico, pero no vamos a punzar al paciente para hacerle el diagnóstico de migraña y midiendo el CGRP en líquido cefalorraquídeo. Entonces, últimamente ha habido estudios en los cuales, que ya los he mencionado, que miden el CGRP, han medido el CGRP en sangre y han visto que también se eleva en los ataques de migraña. Entonces, si se llega a, a hacer estudios mejores acerca de este CGRP medido en sangre, puede ser sí un marcador y un examen auxiliar que apoya el diagnóstico de migraña. ¿Cuáles son los exámenes no necesarios en cefaleas? No realizar neuroimágenes de pacientes con cefalea estable que cumplen los criterios migraña sin síntomas inusuales. No realizar neuroimágenes en cefaleas salvo en las emergencias. No realizar desactivación quirúrgica. Algunos decían que les podían mejorar su cefalea haciendo bloqueo del nervio, del ganglio de Gasser, ¿no? Ojo con los opioides, como el tramadol o lo que contiene tramadol, no darlo pues como primera línea en los pacientes con cefalea, principalmente los cefalea primaria. No recomendar uso frecuente o crónico de analgésicos de libre uso. El tratamiento de la migraña. El tratamiento puede ser agudo o abortivo, es decir, queremos parar el ataque de migraña y pueden usarse AINES, la ergotamina, los ergotamínicos. La ergotamina es la más frecuentemente, junto con los AINES, que lamentablemente esta combinación se vende libremente en las farmacias acá en el Perú.
con diversos nombres comerciales. Bien. Estos ergotaminos cada vez se usan menos por ser por tener efectos secundarios múltiples. Después salieron los triptanes. Estos triptanes son agonistas de los receptores de la serotonina, el sumatriptán, rizatriptán y somnitriptán, de los cuales lamentablemente ya no se encuentran acá en el Perú. No sé cuál es la razón de que hayan desaparecido del mercado. Y los nuevos fármacos que han salido. Tenemos los titanes, que son agonistas selectivos del receptor serotoninérgico 1F. Este es el lasmiditan, el que está aprobado, y los gepantes o gepants. Son antagonistas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el CGRP, que hemos hablado mucho en la fisiopatología. Acá tenemos el ubrogepan y el rimegepan. Y también se ha usado la toxina botulínica como tratamiento. Y tenemos el tratamiento preventivo profiláctico. Este tratamiento profiláctico se utiliza en pacientes que tienen ataques muy severos o ataques muy frecuentes que llevan a una mala calidad de vida por la migraña. Dentro de los más antiguos están los beta bloqueadores como el propanolol, el adolol, metoprolol, antidepresivos como el más conocido, la amitriptilina, la venlafaxina, que ya es un IRS, antiepilépticos, el divalproato, el topiramato, los anticuerpos monoclonales contra el CGRP. ¿Ya? Acá tenemos el erenumab, el galcanezumab, el framenezumab y el eptinezumab. También se utilizan los gepantes como tratamiento profiláctico, el atogepan, el rimegepan, y también se utiliza la toxina botulínica. Muchos de estos medicamentos, los últimos, pueden ser existen subcutáneos y endovenosos, que su administración puede ser mensual o a veces algunos de ellos trimestral, lo que favorece el cumplimiento, ya que los otros son de toma diaria. Seguimos con el dolor de cabeza llamado cefalea tensional o cefalea por estrés. Están los criterios diagnósticos, que no los voy a leer, los pueden revisar en la clasificación que pueden descargar. Pero tenemos que diferenciar de la cefalea tensional episódica de la cefalea tensional persistente. Existen los criterios ahí. Yeah. Y por último, la cefalea tensional crónica o persistente, ¿no? Aquí están sus criterios diagnósticos. ¿Y cuál es el tratamiento ahí? Si bien lo he puesto en tercer lugar, la psicoterapia, que la puede iniciar el médico general, el médico, el neurólogo, escuchando al paciente. Porque el paciente comienza a decirnos, no, sí, doctor, vengo por el dolor de cabeza, que no me deja vivir bien, que a cada rato estoy con dolor de cabeza. Y si dejamos y nos tomamos el tiempo de seguir escuchándolo, ¿y con qué relaciona usted su dolor de cabeza? Mire, sabe que doctor, hace una
unos 3 meses tengo un juicio porque mi hermano se quiere quedar con la casa de mis padres que fallecieron hace un tiempo atrás y en esa casa yo vivo y me quieren desalojar. Y sí, pues siempre va a la casa a molestarme, me llama, me manda mensajes, me amenaza, qué sé yo. Entonces ya le escuchamos dónde está el problema que le está originando el dolor de cabeza. Ah, bueno, sí. Y muchas veces el simplemente hablar sobre este evento, esta situación traumática que tiene o de estrés, le sirve bastante para disminuir sus dolores de cabeza. Muchas veces es necesario la psicoterapia ya dada por el especialista, un psicoterapeuta o un psicólogo. Y lo que hacemos es también, bueno, el uso de analgésicos, paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, que no debemos de darlo a libre demanda, ¿no? Que lo tome un periodo de tiempo corto, mientras dure el dolor de cabeza, o si tiene un dolor de cabeza que dura más tiempo, tomarlo solamente, vamos a ponerlo 6 o 7 días, vamos a ponerlo así, ya, y retirarlo. ¿Por qué? Porque existe un dolor de cabeza por uso o abuso de analgésicos y también el efecto secundario que tienen la mayoría de los AINES sobre el riñón. Y los relajantes musculares, si nosotros tenemos un paciente con cefalea tensional en la cual está relacionado con tensión muscular. Y por último, la cefalea en racimos o cefalea cluster headache. Eh, eh, es un dolor de cabeza hemicráneo con lagrimeo, con secreción nasal ipsilateral. Puede haber sudoración, todo en un solo lado de la cabeza. Y aquí están los criterios clínicos. Puede haber miosis y tosis en ese lado. Es un dolor de cabeza bastante intenso, que puede durar entre 15 a 180 minutos si no recibe tratamiento. Es bastante intenso. Ah, frecuencia puede ser 1 interdiario a 8 por día y que no se puede atribuir a otros desórdenes. Están las características. Y el tratamiento, del ataque de cefalea en racimo es el oxígeno al 100% a 10 litros por minuto por 15 minutos. Esto se da 2 a 3 veces por día, alrededor de 3 días de tratamiento. Es un triptán eh, subcutáneo, la dihidroergotamina intramuscular o endovenosa y en unos pacientes la lidocaína nasal. Los dos primeros o los tres primeros son los que más se utilizan. No olvidar lo que les había mencionado durante esta exposición, que el uso indiscriminado de analgésicos le puede producir cefalea al paciente, que es difícil de tratar. Porque el paciente hace abstinencia de los analgésicos, le comienza el dolor de cabeza y adivinen qué, toman analgésicos.